Y bueno, es un honor para mí presentarles al doctor Julio Quesada. Él es neurólogo pediatra egresado del programa de residencia del Children's Mercy Hospital en Kansas City. Y en este momento nos va a presentar la ponencia titulada Eventos no epilépticos en neurología, diagnóstico y tratamiento, hablando especialmente de la terapia cognitiva e hipnosis. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos. Es un honor estar aquí hoy presentándoles, hablando acerca del desorden neurológico funcional. Y quiero agradecer a los organizadores y al Héctor Barragán por su invitación. Ahora, para poder hablar acerca del desorden neurológico funcional, primero tenemos que hablar acerca de la definición de este trastorno. Pero para poder definirlo, tenemos que escoger cuál es el nombre correcto para esta condición. En la antigua Grecia, a esta condición se le conocía como histeria. Se le conocía como histeria porque estaba la creencia de que esta enfermedad era causada por una deambulación del útero que se movía a lo largo de todo el cuerpo y que cuando llegaba a diferentes partes del cuerpo causaba síntomas, lo cual obviamente sabemos pues no es correcto. También existe el nombre de pseudocrisis convulsiva, que es un nombre que se utiliza debido a la creencia de que el evento simula un evento epiléptico, pero debido a que no tiene anomalías en el electroencefalograma, no es causado por epilepsia. Y el problema con este nombre es que este nombre pues no me dice lo que es, simplemente me dice lo que no es. Entonces tampoco es un nombre correcto para este trastorno. También existe el nombre de trastorno psicogénico o psicosomático, que establece de que los síntomas que vemos son debidos al estrés. Y el problema con este nombre es que hace una asociación fuerte entre el estrés y los síntomas. Pero la verdad es que todos tenemos estrés, pero no todos tenemos trastorno neurológico funcional. Así que esto es más que solamente estrés, por lo tanto este nombre tampoco es correcto. También existe el nombre de trastorno de conversión. Y ahora, este nombre se utiliza ya que está la creencia de que se debe a la transformación de un estímulo, ya sea positivo o negativo, ya sea interno o externo, en un síntoma neurológico. La ventaja de este nombre es que se evita la importancia del estrés y establece de que pues, se está convirtiendo una cosa en otra. También existe el nombre que se utiliza actualmente y es el que es más aceptado, que es el de desorden neurológico funcional o FND por sus siglas en inglés. Ahora, este nombre viene de una de dos perspectivas. Desde la perspectiva neurológica, se le llama funcional debido a que los síntomas son causados por una función anormal de las funciones normales del cerebro. O, desde el punto de vista psiquiátrico, estos síntomas son creados porque cumplen una función para el cerebro. Así que este es el nombre que preferimos para este tipo de trastorno. Ahora, durante esta plática yo voy a estar utilizando trastorno de conversión y FND o funcional de manera intercambiable. Ahora, este trastorno se clasifica dentro del DSM-5 en el capítulo de los síntomas somáticos y trastornos relacionados, debido a que todos estos síntomas tienen una importancia en la creación de un malestar y deterioro significativo en la vida del paciente. Por lo tanto, la definición más correcta, la definición que a mí me gusta utilizar para el trastorno neurológico funcional, es un trastorno caracterizado por una alteración de la función neurológica sin evidencia en neuropatología que conlleva a síntomas neurológicos que pueden ser positivos, negativos o ambos y que interfieren significativamente con la calidad de vida. Epidemiológicamente, lastimosamente no tenemos buenos estudios que sean específicos para niños y los estudios que tenemos con respecto al trastorno de conversión no son específicos para trastorno de conversión, sino que es información derivada de otro tipo de estudios. Pero algunos de los datos que sí sabemos es que en Estados Unidos aproximadamente 1 de cada 4 de los pacientes que están hospitalizados en cualquier momento tienen un trastorno neurológico funcional y 1 de cada 5 pacientes que atienden a una clínica de neurología son vistos por trastorno neurológico funcional. Entonces es una enfermedad que es altamente prevalente y con muchos casos nuevos. Con respecto a las convulsiones no epilépticas, sabemos que son 2 a 3 veces más comunes en mujeres que en hombres y que además coexisten junto con epilepsia desde 5 hasta 50% de los pacientes. O sea, es muy común ver pacientes que tienen epilepsia que también pueden tener un trastorno neurológico funcional. Y el número promedio que nosotros manejamos es que un 30% de los pacientes con
epilepsia pueden llegar a tener convulsiones no epilépticas. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico se debe hacer de una forma incluyente y no excluyente. O sea, el diagnóstico se debe hacer en base a la historia médica, con la descripción de los síntomas, cuando iniciaron, cuáles son sus desencadenantes, un examen físico en el cual vamos a ver hallazgos físicos tanto positivos como negativos, de los cuales voy a hablar en un momento, y cuando sea necesario se hacen exámenes confirmatorios como el electroencefalograma, la tomografía o el electromiograma. Ahora, algo muy importante es saber, solo porque un síntoma es inexplicable no quiere decir que estoy lidiando con un trastorno neurológico funcional. Solamente porque hay resultados normales, eso tampoco quiere decir de que necesariamente estoy lidiando con un trastorno neurológico funcional. Solo porque el paciente tiene una enfermedad psiquiátrica o porque hay historial de algún tipo de estresante, eso no quiere decir que definitivamente estoy lidiando con un trastorno de conversión. Y el trastorno de conversión o funcional es algo que es inconsciente. El paciente no lo está simulando, no se lo está inventando. Por lo tanto, esto no es lo mismo que un trastorno facticio o un trastorno de simulación. Eso es algo aparte. Ahora, al momento de obtener la historia médica, pues obviamente como con cualquier otra enfermedad, debemos obtener una historia médica cronológica y detallada. Y hay ciertos factores en la historia que me pueden hacer sospechar si los síntomas que estoy viendo o lo que estoy recibiendo en la historia es debido a un trastorno neurológico funcional. Por ejemplo, en las convulsiones no epilépticas, si hay presencia de disociación durante el episodio, o sea, el paciente siente como que está en un sueño mientras está sucediendo el episodio, si los movimientos que suceden durante la convulsión son erráticos, no son rítmicos, si los ojos están cerrados o si durante el episodio los ojos se están moviendo de lado a lado, eso me tiene que hacer pensar, bueno, esto podría ser una convulsión no epiléptica. Con respecto a los tics, si es un paciente que está en la edad de la adolescencia y que presenta con un inicio abrupto y explosivo de tics, o sea, pasan de tener ningún tic a, en cuestión de una semana, tener 10, 20, 30 diferentes tics, eso me tiene que hacer pensar en tics de origen funcional. Un tremor, de la misma manera, que es de inicio abrupto, que es altamente sugestionable, o un tremor que es dependiente de la posición. Y con esto me refiero a, si yo pongo mi mano sobre mi cabeza, no tengo el tremor, pero si pongo mi mano sobre mi brazo, ahí me empieza el tremor. Esas incompatibilidades o inconsistencias me tienen que hacer pensar, este tremor es un tremor funcional. Cuando hay síncope, si es un síncope en ausencia de taquicardia o mareos antes del síncope, si el paciente se mantiene consciente durante el síncope y además de eso es un evento muy prolongado con un retorno inmediato a la normalidad, eso me tiene que hacer pensar en trastorno de conversión. Y cuando hay parálisis, si es una parálisis intermitente, si es una parálisis que depende de cierta posición física, igual que con el tremor, pues esas cosas me tienen que hacer pensar, esto posiblemente sea trastorno neurológico funcional. Ahora, algo que también hay que tomar en cuenta, y sé que en la dispositiva anterior dije algo que no va muy de acuerdo con esto, pero si hay un evento traumático temporalmente asociado a los síntomas y además tenemos información como la que he presentado en esta diapositiva, ahí es cuando tengo que empezar a decir, aquí tal vez haya una asociación. Pero la presencia del evento traumático únicamente no es suficiente para que yo pueda decir esto es trastorno funcional. Ahora, en cuanto al examen físico, hay varios hallazgos físicos que me pueden de nuevo orientar a que estoy lidiando con un trastorno funcional. Por ejemplo, el signo de Hoover. En el signo de Hoover, el paciente presenta con una parálisis funcional, y en este caso supongamos que es esta pierna izquierda la que está paralizada. Cuando el paciente está sentado y yo le pido que empuje hacia abajo, o sea, que extienda su cadera, él no va a hacer fuerza porque esa pierna está paralizada, entonces no va a haber ningún tipo de movimiento. Mantengo mi mano ahí debajo y con la otra mano le pido que flexione la cadera contralateral, contra resistencia máxima, haciendo toda la fuerza posible. Y debido a que fisiológicamente nosotros, cuando flexionamos una pierna con fuerza máxima, automáticamente extendemos la otra y por eso es que podemos caminar. Pues entonces al paciente cuando se le pide que flexione esta cadera, automáticamente va a empezar a hacer presión hacia abajo o extender la cadera que supuestamente estaba paralizada. Y este es un signo de Hoover. Ese es el tipo de inconsistencia que yo estoy buscando en el examen físico para saber de que estoy lidiando con un trastorno neurológico funcional.
También está, por ejemplo, el signo del pronador. Nosotros sabemos que alguien que ha tenido un accidente cerebrovascular, cuando se le pide que mantenga las manos extendidas y en supinación, el lado que está débil va a empezar a descender lentamente y pronarse al mismo tiempo. Pues en pacientes que tienen un trastorno neurológico funcional, al pedirles esta misma maniobra, el brazo que está débil va a descender, pero va a descender sin pronación. Y eso fisiológicamente no es posible y por lo tanto es otra inconsistencia que me tiene que hacer pensar, estoy lidiando con un trastorno de conversión. Pacientes que presentan con asimetrías faciales. Si la asimetría facial que veríamos, por ejemplo, en parálisis de Bell, o que podríamos ver en un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular, en el trastorno de conversión vamos a ver esa desviación de la comisura labial, pero junto con la desviación también podemos ver que se están contrayendo los músculos del cuello del mismo lado. Ese tipo de inconsistencia es la que estoy buscando. De la misma manera, pacientes que presentan con posturas de la mano o posturas de los pies que aparecieron repentinamente y no desaparecen, eso no va de la mano con un trastorno orgánico. O pacientes que presentan con pérdida de la visión. Esos pacientes que presentan y dicen, yo siento como que estoy en un túnel, no veo nada alrededor mío, solo veo lo que está en el centro. Fisiológicamente sabemos que eso no es posible. Entonces, estos hallazgos de examen físico, algunos positivos y algunos negativos, son los que me tienen que hacer pensar, puede ser que esté lidiando con un trastorno de conversión. Ahora, muy importante, un hallazgo de trastorno de conversión del examen físico no significa que todos los síntomas sean por trastorno de conversión. A mí no se me olvida una paciente que atendí en la emergencia que llegó por sospecha de un accidente cerebrovascular con una hemiparálisis del lado izquierdo. Al momento de examinarla, yo estaba hablando con ella y obviamente tenía una parálisis funcional del lado izquierdo, pero mientras estábamos hablando me di cuenta que mientras hablábamos y ella parpadeaba, su párpado derecho descendía, pero el párpado izquierdo no. Y eso realmente no concordaba, así que decidí hacer más exámenes con esta paciente, específicamente hice una resonancia cerebral con cortes delgados en el tallo cerebral y descubrí que tenía una parálisis de Bell, su nervio facial estaba afectado. Entonces esta paciente, ya haciéndole más preguntas, me dijo de que todo había empezado con parálisis facial que después se transformó en parálisis del resto del cuerpo. O sea, ella tuvo una parálisis de Bell y debido al estrés que sufrió por esa parálisis, después se involucró el resto del cuerpo. Entonces, esta paciente tenía tanto un trastorno de conversión como un trastorno orgánico simultáneo. Y por eso es tan importante al momento de evaluar a estos pacientes, no encajarlos en una sola categoría diagnóstica, sino ver al paciente como un paciente completo. Y cuando sea necesario hacer exámenes confirmatorios, está completamente indicado. Ahora, desde el punto de vista psicopatológico y neuropatológico, este artículo por el doctor N.M. Body realmente ha cambiado cómo yo trato a estos pacientes. Y lo que ellos hicieron fue una revisión sistemática para ver qué factores psicopatológicos estaban involucrados en pacientes con trastorno de conversión. Vieron, por ejemplo, ciertas cosas como el hecho de que suele suceder en adolescentes, suele suceder en mujeres, y otros hallazgos interesantes. Historial de trauma, ya sea cualquier tipo de estrés familiar, abuso, problemas en la escuela, cualquier tipo de trauma suele estar presente en pacientes con trastorno de conversión. La presencia de disociación, que es esa sensación de estar desconectado de la realidad, de que las cosas están pasando y yo no puedo controlar mi cuerpo mientras está pasando, o algunos pacientes incluso dicen que sienten como que están afuera de su cuerpo viendo las cosas mientras suceden. Una tendencia hacia la somatización, y la somatización es distinto de la conversión. La somatización es cuando las emociones se presentan de manera física. Por ejemplo, cuando yo estoy nervioso, me tiembla la mano. Y no es que yo tenga trastorno de conversión, simplemente estoy nervioso. Cuando estoy estresado, me duele la cabeza. Cuando estoy enojado, se me ponen tensos los músculos de la espalda. Cuando tengo miedo y siento mariposas en el estómago, todo eso es somatización. Y los pacientes con trastorno de conversión tienen mayor puntuación en las medidas de somatización. Algo muy, muy, muy importante es que los pacientes que tienen trastorno de conversión suelen utilizar la negación y la represión de emociones como su mecanismo de defensa. Y sabemos que este mecanismo de defensa no es un mecanismo de defensa apropiado porque
estos pacientes como que todo se lo guardan, todo lo embotellan, y el problema es de que tantas cosas guardadas eventualmente tienen que salir de alguna manera, y la forma como salen es de manera física. Estos pacientes también suelen tener una comorbilidad psiquiátrica, ya sea depresión, ansiedad o algún trastorno de pánico, pero muy importante, este es un trastorno comórbido, no es la causa. Es así como la diabetes y la presión alta van de la mano, pero no es que una cause la otra. Este es el mismo escenario. Va de la mano con el trastorno de conversión, pero no es la causa del trastorno de conversión. Y también pueden haber ciertos factores orgánicos que predisponen a trastornos de conversión. Por ejemplo, historial de dolor crónico. Muy interesante, los pacientes que su factor desencadenante o la razón por la cual presentaron por primera vez con un trastorno de conversión fue luego de anestesia, específicamente algún anestésico disociativo como la ketamina. Hay una mayor predisposición a que estos pacientes puedan tener trastorno de conversión, y un trauma craneoencefálico. Entre un 20 a un 30% de los pacientes que tienen trastorno de conversión tienen historial de haber tenido un trauma craneoencefálico. Y también existe la modelación de síntomas, que es cuando nosotros modelamos nuestros síntomas de manera inconsciente después de alguien más, y trastornos de la personalidad, específicamente el trastorno limítrofe. Ahora, estos últimos dos suelen estar presentes más en adultos o en personas con coeficiente intelectual bajo, y no es algo que suelo ver en niños. Entonces, cuando tomamos todos estos factores psicopatológicos y vemos que no es una sola cosa que conlleva el trastorno de conversión, sino que es la combinación de todos estos factores que conllevan el trastorno de conversión, es mucho más fácil para el paciente entender de que ellos pueden tener esta enfermedad. Y estos 8 que yo estoy marcando aquí son los 8 que suelo ver en niños que tienen trastorno de conversión, y mientras yo estoy hablando con ellos, estoy constantemente haciendo como un análisis para ver cuáles de estos ellos me están diciendo que tienen. Así, cuando yo les explico que esto está relacionado al trastorno de conversión, pues ellos pueden ir marcando uno por uno cuáles sí tienen. Ahora, desde el punto de vista neuropatológico, la gran pregunta es cómo sabemos de que estos síntomas no se los están inventando y cómo sabemos de que no son simulados. Pues en el 2010, la doctora Valerie Boone hizo un estudio de resonancia magnética funcional en el cual tomó pacientes que tenían un tremor funcional, y era un tremor específico que era desencadenado por cierta posición física. Entonces se le pidió a estos mismos pacientes que dentro de la resonancia magnética funcional tuvieran su tremor funcional, y además, después del tremor funcional, simularan su mismo tremor. O sea, ellos pararon siendo sus mismos controles. Y lo que descubrieron fue que tanto en los pacientes con el tremor funcional como el simulado, había activación del vértice cerebelar y la corteza motora sensorial, lo cual no es de extrañarse, pero muy interesantemente en los pacientes que tenían el tremor funcional había una menor activación de la unión temporoparietal, específicamente del lado derecho, y además había una menor conectividad entre la unión temporoparietal derecha con la corteza sensorial, corteza cingulada anterior y el cuerpo estriado. Por lo tanto, ellos concluyeron de que esta hipoactivación de la unión temporoparietal estaba asociada con la percepción involuntaria de los movimientos. Ahora, ¿de dónde viene esto? Pues es porque creemos de que la unión temporoparietal derecha es lo que nos prevé el sentido de la agencia. Ahora, el sentido de la agencia es lo mismo que decir movimientos voluntarios. ¿Y de dónde viene esto? Pues viene del hecho de que cuando yo voy a hacer un movimiento, supongamos que voy a agarrar un vaso de agua, en ese momento estoy recibiendo información que viene de mis neuronas de abajo hacia arriba. Información de la propiocepción, información de cuánto pesa el vaso, información de la textura de lo que estoy agarrando, toda esa información que va de la periferia, de abajo hacia arriba, que me dice información del movimiento. Al mismo tiempo, hay una predicción motora, hay un como programa que tenemos en nuestro cerebro que nos dice cuánto tengo que mover mi brazo para poder agarrar este vaso que tiene agua, cuánta fuerza tengo que hacer para levantar un vaso que está lleno de agua versus un vaso que está completamente vacío. Y esa información va de arriba hacia abajo. Entonces, cuando yo hago cualquier tipo de movimiento, tengo información que va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. La unión temporoparietal se encarga de integrar estos dos tipos de información, y cuando los integra y da cuenta de que estas dos informaciones concuerdan, es cuando nosotros tenemos el sentido de la agencia. Por eso, en el 2012, Edwards, al descubrir de que este hallazgo de la hipoactivación de la unión temporoparietal
era tan común, pues propuso de que esta hipoactivación y esta preponderancia sobre la información de arriba hacia abajo y hasta cierto punto la falta de atención sobre la información de abajo hacia arriba, eso es lo que llevaba a la sensación de que el movimiento era involuntario. En DeLange, en 2008, descubrió también de que los pacientes con trastorno neurológico funcional, al momento de imaginarse el movimiento de un brazo paralizado versus su brazo que sí estaba normal, había una hiperactivación de la corteza medial ventral prefrontal. Ahora, esta corteza está involucrada en la red neuronal por defecto, o sea, es la red neuronal que nos mantiene en el modo automático, cuando hacemos cosas automáticamente sin estar en completo control sobre ellos. Entonces propuso que estos pacientes en este trastorno tenían una activación persistente del modo automático cuando estaban experimentando sus síntomas de trastorno de conversión. Y por lo tanto, el trastorno de conversión era un problema en el cual había una dificultad para activar la voluntad para poder moverse. Entonces era un problema de voluntad para poder moverse. Y es muy interesante que él haya descubierto esto, porque en 1873 el doctor Paget, cuando estaba hablando del trastorno de conversión, lo describió de esta manera. Dijo, el paciente dice no puedo, el doctor lo ve como no quiero, pero en realidad es un no puedo querer, es un problema de la voluntad. Además de eso, sabemos que la amígdala está involucrada en el trastorno neurológico funcional, gracias a este estudio por la doctora Salma Aybeck, en el cual tomó pacientes con trastorno de conversión y controles, y dentro de la resonancia funcional les enseñó caras de expresión feliz y caras con expresión de miedo, triste y de miedo. Y lo que descubrió es que los pacientes con trastorno de conversión, la amígdala tenía una hiperactivación en ambas expresiones, tanto de miedo como de tristeza, y además había ausencia de habituación en los pacientes con trastorno de conversión. O sea, a pesar de que les enseñaban la misma imagen, ellos seguían experimentando el mismo nivel de activación. Y por lo tanto, en el trastorno de conversión hay una hiperactividad del sistema de alerta y hay falta de habituación. Entonces, lo que sabemos es de que hay varias áreas del cerebro que están involucradas gracias a estudios de resonancia, de volumetría, de PET y de SPECT. No sabemos todavía el mecanismo exacto, pero sabemos de que hay algo anormal en estos pacientes. Ahora, en cuanto al tratamiento, lo primero que hay que hacer es presentar el diagnóstico de una manera certera y decir exactamente qué es lo que es, explicarle al paciente por qué creemos que tiene lo que tiene y no decirle lo que no es. Y presentarlo de tal manera que el paciente acepte este diagnóstico, porque eso es importante para que inicie el tratamiento. Yo cuando hablo con mis pacientes les explico estas cosas que les estoy explicando a ustedes sin ningún temor de que ellos vayan a utilizar eso en mi contra. Y muy importante que tratar las comorbilidades, porque ansiedad no es lo mismo que trastorno de conversión. Depresión, estrés postraumático son cosas totalmente distintas que tienen que ser tratadas de igual manera. Por eso se recomienda la consulta temprana a psiquiatría e involucrar trabajo social cuando sea necesario. También existen recomendaciones del uso de terapia física después de estudios de observación que demostraron de que los pacientes que recibían terapia física con trastorno de conversión mejoraban. Y en el 2014 hubo esta recomendación por parte de expertos para el uso de fisioterapia en la trastorno de conversión. Recomendaban que hubiera educación acerca del tema, demostrar al paciente que los movimientos normales sí son posibles, reentrenar el patrón de movimiento y cambiar comportamientos maladaptativos. La terapia cognitivo-conductual fue demostrada que era beneficiosa en el 2010 gracias al estudio de Goldstein, y esto conllevó a la creación de este protocolo específico de terapia cognitivo-conductual de parte del doctor Kurt LaFrance. Este libreto se puede conseguir en Amazon. Y por último está la hipnosis. Ahora, estos niños que les estoy presentando aquí, todos estos niños están como en un estado de trance. Pues eso es lo que es la hipnosis. La hipnosis es el uso del estado de trance a propósito para lograr una meta por medio del lenguaje sugestivo. ¿Y qué es el lenguaje sugestivo? Si yo vengo y digo, si ganas tu examen te compro un helado, estoy creando en la mente de alguien la posibilidad de que tal vez vaya a perder su examen. Pero si yo le digo a alguien, cuando ganes tu examen, ¿qué sabor de helado quieres? Yo ya estoy creando en su mente un escenario donde pasó el examen. Entonces, no estoy creando ese escenario negativo. Ahora, la hipnosis no es terapia. La hipnosis es algo que es utilizado junto con la terapia para facilitar la terapia.
porque es importante saber de que nadie puede controlar la mente de otra persona. Ahora, en la hipnosis tiene diferentes pasos en los cuales debemos ir pasando paso por paso y muy importante al final, repetirlo, o sea, se le fomenta al paciente que haga lo que se conoce como la autohipnosis para que ellos lo sigan haciendo en casa. Y tenemos estudios randomizados, los dos hechos por la misma persona, los cuales el primer estudio en el 2002 demostró que no había ningún beneficio extra de la hipnosis, pero en el 2003 demostró de que sí había un beneficio extra de la hipnosis, y lo único que esto demuestra es de que la hipnosis no es un tratamiento en sí para el trastorno de conversión, sino que es un tratamiento coadyuvante. Y en resumen, cuando vemos un paciente que tiene trastorno de conversión, para tratarlos tenemos que hacer el diagnóstico, explicar el diagnóstico de manera certera, tratar las comorbilidades de manera temprana cuando sea necesario, iniciar la terapia cognitivo-conductual, terapia física cuando sea indicado, y más o menos hipnosis, y muy importante, la evaluación continua. Muchas gracias por su atención, y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Ok, una disculpa. Gracias, doctor, por su ponencia. Quisiera compartirle un caso que nos ponen en el panel de preguntas para que conocer su opinión en referencia a la experiencia que usted tiene en este ámbito. Lo felicitan por la plática, es por parte del doctor Alarcón, y le comparten el caso en donde les gustaría conocer su opinión, hablando de una paciente con un diagnóstico externo conocida por epilepsia mioclónica juvenil y llegando al servicio de urgencias por un aparente descontrol. En videos había una discordancia entre lo que la mamá refería y la semiología que se describía por parte de los familiares que habían evidenciado las crisis aparentemente y los eventos que se describían el día que fue recibida en el servicio de urgencias. Se referían con mioclonías en frecuencia y el resto era con ojos cerrados y facie de angustia y cedían de manera espontánea al realizar una estimulación. Entonces, aquí la pregunta que le hacen es que no se hizo ningún ajuste en el manejo, no nos ponen cuál era el manejo del paciente, pero se le dio una referencia a psicología. Le preguntan que si es posible que incluso fuera necesario volver a realizar el diagnóstico de base, es decir, epilepsia mioclónica juvenil y el tratamiento, o si era posible, como usted mencionó dentro de la ponencia, que hubiera tenido ambos diagnósticos juntos. Definitivamente es posible que estén ambos diagnósticos de manera conjunta. Es muy importante entender de que la manera como los padres de familia, los vecinos, los amigos, cada quien va a presentar su descripción del evento de una manera distinta. Y eso dificulta mucho el saber exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, lo mejor que podemos hacer en ese momento es tener un video o alguna forma que nosotros como neurólogos podamos ver lo que está sucediendo. Y al poder ver lo que está sucediendo, poder determinar si definitivamente al ver el video yo sé que esta es una convulsión epiléptica, o si al ver el video todavía tengo un poquito de duda y no estoy 100% seguro, pues no está de más hacer un electroencefalograma prolongado con video para intentar captar el evento en sí y saber definitivamente si esto es una convulsión epiléptica o si es parte del mismo trastorno de base. Ahora, lo importante aquí es, independientemente de cuál sea el diagnóstico, hay que ser muy claros con los pacientes y decirles exactamente qué es lo que yo creo que el paciente está teniendo, qué es lo que está sufriendo, y una vez que haga el diagnóstico, explicárselo de manera certera para que ellos puedan aceptar el diagnóstico y después iniciar el tratamiento. El problema es que muchos de estos pacientes van a la emergencia, reciben este diagnóstico, no reciben ningún tipo de explicación y son mandados a ver al psicólogo, y eso les da el mensaje a ellos de que esto es solo por estrés, de que esto solo está en sus mentes, de que se lo están inventando. Y obviamente cuando un paciente escucha eso o siente que se le está diciendo eso, pues no va a seguir el tratamiento, y estos pacientes no solo no mejoran, van empeorando y con el tiempo van regresando una y otra vez a la emergencia. Entonces hay que entender de que hay una gran cantidad de tiempo que hay que invertir para tratar a estos pacientes, pero ese tiempo invertido nos da una gran ventaja a largo plazo, porque es más fácil controlar esto cuando se hace el diagnóstico de manera temprana que cuando es un paciente que lleva años con un mal diagnóstico. Y es más, en Estados Unidos, el tiempo promedio para hacer este diagnóstico correctamente es de 7 años. Entonces, pónganse ustedes en los zapatos de esa persona. Imagínense pasar 7 años sufriendo estos episodios que no se controlan con los medicamentos, con una terrible calidad de vida, para que al final de esos 7 años alguien le diga, hey, el diagnóstico no era ese.
O sea, va a ser muy difícil para ese paciente aceptar el diagnóstico e iniciar la terapia correctamente. Todavía puede ser tratado y todavía se puede mejorar, pero es mucho más difícil en este momento. Ok, muchísimas gracias por su participación, doctor. Estamos muy agradecidos por la colaboración que tuvo en este congreso. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Le haremos llegar las preguntas de otra forma para ver si tenemos en otra oportunidad poder responderlas. Muchas gracias por su participación. Por supuesto. Gracias a ustedes.